Muy bien, bien, le doy gracias a Dios porque hacemos parte de la familia más especial en el mundo, la familia de Cristo, y de la familia más grande. Donde sea que vayamos, donde haya un cristiano, y usted también que es cristiano, realmente uno se siente de esa familia universal, porque nosotros hacemos parte de dos familias, la familia universal y la familia local. O sea, aquí como casa, ustedes son una familia, pero cuando van a cualquier parte del mundo y se encuentran con cristianos, usted se siente realmente en casa, porque somos parte de la familia universal. Por eso tenemos la familia más grande. Y tenemos el Padre más especial. Él es el dueño del oro y de la plata. Hay gente que le dice al cristiano que está empezando a caminar con el Señor, le dice cosas como que, ay, tan vanidosos, que se cree de mejor familia. Diga como dice una hermana allá en casa, dice, no, yo no me creo de mejor familia, yo soy. Yo no me creo, yo soy. Y la verdad, Dios quiere que nosotros nos sintamos con esa identidad de que somos de mejor familia, de que tenemos el mejor Padre y de que en el Señor estamos completos. Él desea eso. Amén. Bien, mi esposo solamente iba a saludarlos, no iba a predicar, pero les dijo 3 puntos. Quiero complementar diciendo que hace 27 años nos casamos, tenemos 3 hijos. Ya la mayor tiene 25 años, va a cumplir este año. El otro, que es el único varón que Dios nos dio, tiene ya 22 años. Y la niña pequeña, Lizzie, muy parecido al nombre de su pastora, Lisa, tiene 12 años. Todos ellos están contentos y muy agradecidos con Dios del cariño que ustedes nos han tenido al acogernos aquí. La gloria sea para el Señor, amén. Bien, yo quiero saber si ustedes trajeron Biblias, pero Biblia así de verdad, o sea, ¿sí está ahí? La Biblia. ¿Y agenda? Bien, ustedes están por cumplir 1 año, ¿cierto? Entonces, a mí me place mucho poder hoy compartir este tema en esta noche, porque qué bueno hubiera sido que nosotros, al comenzar nuestro camino con el Señor, hubiéramos sido más intencionales al generar ciertas bases como lo que quiero compartirles hoy. Y creo que es importante porque vamos empezando, o sea, como casa estamos empezando. Claro está que ustedes ya están corriendo, no están dando los primeros pasos, yo los veo ya en una maratónica, ustedes están corriendo, Dios de verdad los lleva en una avanzada y a mí me goza por eso, me goza, de verdad creo que Dios ha sido más que bueno con ustedes. Así que ahí donde usted está, vamos a inclinar nuestro rostro y lo que sea que haya quedado pendiente, déjalo allá, déjalo allá. Usted conoce la palabra preocupación, o sea, es una ocupación previa. Y la ocupación previa no hace nada, no podemos hacer nada con una preocupación previa. Así que todo lo que le esté quitando la paz, le esté generando un pensamiento que lo distraiga, déjalo allá, porque por más de que esté pensando en eso, no vamos a poderlo solucionar. Padre, yo te doy gracias en esta noche por permitirnos estar en este lugar. Te pido, amado Dios, que tú seas movilizando los corazones, que tú seas tocando, Señor, en las mentes, Dios. Y así como Pablo oró por los efesios, cuando decía que por esa causa él doblaba las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de a quien toma nombre toda familia en la tierra y en los cielos, para que les diera, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Yo te pido, Señor, que esa semilla que mis hermanos han recibido, esa semilla que se ha implantado, sea cada día fortaleciéndose más y más. Como la matita que se empieza, Señor, a regar y cada vez se pone más fuerte, así cada uno de mis hermanos sean como ese plantío del Señor, sean como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que ellos hagan prospere en el nombre de Jesús. Amén. Bien, deja la preocupación allá, deja la preocupación allá. Quiero empezar en una antesala diciendo algunas cosas para luego ir al título del mensaje.
¿Usted valora los cambios? ¿Le gustan los cambios? ¿Cuántas personas aquí dicen, me gustan los cambios? Manos arriba de los que le gustan los cambios. Ok. Y los que dicen, no, a mí no me gustan los cambios. A ver, si bien sinceros. Que digan, no, a mí la verdad los cambios como que no me gustan. Bien sea que nos gusten los cambios, o bien sea que le tengamos cierto temor a los cambios o cierta resistencia a los cambios, voy a dar por cierto que todos nosotros queremos los buenos cambios. Y nos guste o no nos guste, pidámosle a Dios o no le pidamos, cambios van a venir. Hace parte de la vida. Hace parte. Y los cambios vienen. Voy a mencionar dos grandes caminos por donde vienen los cambios. Nosotros traemos cambios a nuestra vida, algunos provocados por sucesos y otros provocados por procesos. Los cambios por sucesos son aquellos cambios que nos hacen movernos por una situación traumática o difícil. Entonces, una enfermedad, quizá un accidente, el tiempo de pandemia, situaciones de temor, alguna situación, y a veces vienen con muchas confrontaciones internas que nos provocan a cambios. Pero no es un cambio venido por un proceso, es un cambio venido por un suceso. Y los cambios venidos por un suceso tienen algo, y es que ellos son transitorios. Son cambios que vamos a volver al mismo lugar donde estábamos antes. ¿Cuántos cambios así alguna vez hemos tenido? Creo que muchos. A veces nos hemos movido por miedo, decimos que vamos a cambiar por alguna situación, pero es una cosa momentánea y rápidamente volvemos al lugar donde estábamos. Esos son los cambios provocados por sucesos. Pero vienen los cambios provocados por procesos. Y los cambios provocados por procesos nos traen a transformación. Y esos cambios no son tan rápidos, son productos de un proceso, o sea, vamos caminando de a poco, pero la verdad es que cada vez que vamos avanzando, vamos siendo transformados. Desde ese punto de vista, ¿usted cuál cambio desea? ¿El cambio por suceso o el cambio por proceso? El cambio por proceso. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevarnos en cambios por proceso. Y Dios es un Dios de cambio. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con ella? Es una nueva criatura. Y Dios sí que hace un proceso. El cambio que Dios hace en nosotros empieza un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver y en nuestra manera de caminar. Dios empieza a cambiarlo todo, es un proceso. No es que yo recibí ya hoy al Señor y mañana estoy transformado, no. Dios hace con nosotros un proceso que dura desde que le recibimos hasta el día de Cristo, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es el Señor, dice Efesios. O sea, es un proceso de cambio en el que Dios nos ha sumergido e inmergido y estamos ahí. Amén. Estamos ahí. Ahora, esos cambios, en todos nosotros los cambios van a venir. Pero yo quiero mencionarle que para que vengan esos cambios por procesos, es importante que venga una cultura. Es importante que dentro de nosotros como familia, dentro de esta casa, dentro de esta familia Visión Internacional en Rápita, se cree una cultura. ¿Y por qué yo le empecé diciendo que no fui intencional hace algunos años atrás en la iglesia mencionar esto? Y como veo que realmente debimos hacerlo intencionalmente y trabajar en esto como un proceso, es que hoy quiero a buena hora, porque están ustedes ya han empezado el precalentamiento y Dios los va a poner a trotar bien bueno. Entonces es importante que todos como iglesia, aquí iglesia local, ustedes generen y cooperen con una cultura de cambio para que esa velocidad sea a la misma marcha. Entonces quiero compartirle hoy 3 elementos de crear una cultura. 3 elementos de crear una cultura. Y es importante que le empiece diciendo qué es cultura. Vamos a hacer un ejercicio ahí donde usted está.
Le voy a dar un tiempo muy cortico donde usted le hable a su compañero y usted le diga qué es cultura. Yo creo que todos nosotros estamos más o menos relacionados con lo que es cultura. Háblese el uno al otro y dígase, bueno, para mí cultura, menciónense ahí, del uno al otro, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? Todos más o menos tenemos una vaga idea de lo que es cultura. Bien, stop. Vamos a dejarlo ahí. Y yo voy a secundar lo que ustedes dijeron con algunas cosas. ¿Qué es cultura? Dentro de todo lo que ustedes dijeron, además de cultura, la cultura tiene que ver con un conjunto de valores. La cultura también tiene que ver con un conjunto de normas. La cultura tiene que ver con un conjunto de leyes. La cultura también tiene que ver con conocimientos comunes. La cultura tiene que ver con intereses comunes entre nosotros. Y esos intereses, esos valores, esas reglas, eso hace que nos convirtamos en una comunidad. Y la palabra comunidad quiere decir de tener en común las cosas. Entonces, cuando empezamos a caminar en comunidad, tenemos cosas en común, normas, valor, pero también tenemos un lenguaje, tenemos muchas veces una música, tenemos una manera de vestir, tenemos ciertas cosas que nos hacen ser comunidad. Entonces, cuando, por ejemplo, están las personas dispersas en ciertos países, por lo menos acá hay mucha cultura, bueno, de América y de muchos otros países, a veces se hacen, creo que aquí se hizo en alguna vez, el Festival de las Naciones. ¿No fue así? Y ustedes trajeron, de que ya estaba más o menos enterada, y por ahí hubo bandeja paisa, y por ahí hubo unas arepas, y unas empanadas. Ustedes no me invitaron, pero yo los vi. Entonces, hacemos lo que son, ¿cómo es que se llama eso? Eso tiene las colonias, ¿sí? La colonia de los colombianos, la Colombia de los... y así, dependiendo. Ellos hacen una comunidad donde tienen cosas comunes. Nos identifica una bandera, nos identifica una gastronomía, nos identifica unos valores, nos identifica, y eso hace que los lazos se vuelvan lazos comunes. Eso hace que nosotros nos sintamos cada vez más cerca. Y esa cultura es lo que nosotros necesitamos, ser intencionales cuando llegamos al Señor. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mundo, como va cada vez más, hace que la gente sea menos dependiente de la comunidad. Eso en buena parte también lo maximizó el tema pandemia. Relaciones virtuales. Todo el comercio ahorita lo hacemos virtual, ahorita las relaciones son virtuales, ahorita los noviazgos son virtuales, ahora las familias tienen relaciones virtuales. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, pero el tema de la virtualidad nos está quitando la comunidad. El compartir el uno con el otro, el tener coinonía, y la coinonía quiere decir que yo lo necesito al otro, necesito la fuerza del otro para hacer crecer algo, esa idea común. Entonces es importante eso. Cuando nosotros no trabajamos en eso, vamos a empezar a notar que a la iglesia viene mucha gente, pero así como llega se va. Yo le pregunto, ¿ustedes como casa quieren que la gente llegue y se vaya? No. ¿Ustedes quieren orar toda la semana y llegaron y la gente vino, pero la gente no se queda sino que se va? Para que la gente se quede, necesitamos crear una cultura. Una cultura donde la gente se sienta identificada, donde haya una comunidad, donde tengamos puntos en común, donde no solamente nos digamos hermanos, sino que nos sentimos hermanos, donde no solamente decimos que somos hijos de Dios, no, nos sentimos con una hermandad. Yo no sé, no sé, porque es que realmente yo soy de América, de Sudamérica, acá es España, pero creo que tenemos puntos en comunes. ¿Cuántos colombianos hay aquí?
¡Wow! Mira. ¿Cuántos bayunos hay acá? ¡Wow! Yo también soy bayuna. ¿Cuántos huilenses hay acá? Pero mira, hay varios bayunos. Yo también soy del valle. Entonces, quiero decirle que es importante que empecemos como iglesia a ser intencionales, a fortalecer con los pastores de la casa una cultura común. Que la gente diga, me hace falta la iglesia. Cuando usted va de visita o cuando usted sale de casa y va a algún lugar por 3 días o una semana, dígame si después de ciertos días, quizás 3, quizás 5, quizás 7 días, a usted la casa le hace falta. ¿No? La casa le hace falta. Y no es que lo estén tratando mal, y no es que esté comiendo mal, y no es que la esté pasando mal, sino que la casa jala. Nosotros tenemos una canción en Colombia, que es de un colombiano, dice: ama la tierra en que naciste, ámala es una y nada más. Ámala, eso se llama sangre. La sangre jala, porque hay una comunidad. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia sea un lazo. Además, que la iglesia es una comunidad porque tenemos un lazo de sangre. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos une. ¿Usted ha escuchado esto que la sangre jala? No sé si aquí en la cultura española se dice, pero para nosotros en América, nosotros nos sentimos identificados con esto. La sangre jala, la sangre tira, nos llama. La sangre de Cristo también hace que nosotros nos volvamos una gran comunidad donde la idea es que la gente sienta: ay, yo necesito ir a la iglesia, me hace falta ir a la iglesia, me hace falta saludar a la hermana. Yo sé que ese no es la razón primordial por la que debemos ir a la iglesia, pero debe ser un valor agregado por el que también vamos a la iglesia. Pero cuando no se fortalece la comunidad, la gente dice: yo voy por Dios y por nadie más. Pero es que Dios está en el hermano, Dios está en el pastor, Dios está en el que toca el piano, Dios está en el que abre el servicio, Dios está en el que canta, Dios está en el que sirve allá. Y cuando yo voy valorando eso, a mí todo me hace falta. Me hace falta mi casa, me hace falta ver a mi pastor, me hace falta hablar con la pastora, me hace falta abrazar a los hermanos, me hace falta. A mí me gusta, y yo creo que aquí pasa eso normalmente cuando la iglesia se está fundamentando y Dios está consolidando cosas, tiene una característica, y es que la gente viene a la iglesia y la gente no se quiere ir. ¿Aquí pasa eso? Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, para los hermanos que siempre viven de afán, no está bueno. Siempre en todas partes está el hermanito que siempre anda de afán. Pero es bueno que la gente se quiera quedar, porque eso es: me siento cómodo en la casa, me gusta compartir con los hermanos, y es bueno crear esa cultura. Yo les invito a que fortalezcan esa cultura. Pues eso es importante. Ahora, yo podría decir que la cultura es muy importante, mucho más importante que lo que nosotros podemos pensar, porque la cultura crea identidad. Dígaselo al otro: identidad. ¿Qué otra cosa crea la cultura? La cultura crea hermandad. Y también la cultura crea sociedad. Y eso tenemos que fortalecerlo en la iglesia. Si nosotros no lo fortalecemos en la iglesia, el mundo sí lo fortalece en los de la iglesia. Por eso, cuando no se fortalece la cultura de la iglesia, la cultura de cristianos en la iglesia, los hermanos quieren irse. Los hermanos no valoran lo que se hace en la iglesia, lo que se hace en la casa, los eventos que se hacen. Y usted que está sirviendo, y los pastores que estamos acá, sabemos cuánto cuesta hacer algo en la iglesia. Traer a alguien, prepararse para un evento, genera una inversión de tiempo, de recursos, de oración, de capacitación, de embellecer. Y qué bueno que todo eso
eso que se hace sea algo que se fortalece y no sea que se hace y luego ya se acabó y ya no, sino que sea algo que se perpetúa. Pero para que se perpetúe tiene que empezar con procesos. Desde ese punto de vista yo quiero compartirle, en ese orden de ideas, quiero compartirle 3 puntos para crear cultura. ¿Cuántos? 3 puntos para crear cultura. Y ustedes trajeron agenda, se dirán, no sea tan anticuada, pero hay cosas que no deben pasar de moda. ¿Cómo qué? Como que usted tenga la Biblia que pueda coger y rayar, y que usted tenga su agenda, la agenda que puede rayar y escribir. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, y ojalá que se le quede. El buen estudiante de la Biblia tiene algunas características por las que se identifica, y una de esas es que esa persona gusta de tener una buena Biblia. Pero no solamente en el celular. En el celular tenemos la Biblia y es muy bueno. Usted le manda un saludo, le manda un verso a alguien. Pero la Biblia que usted pueda rayar, el libro que usted puede rayar, la agenda que usted puede ir a ver, eso es importante. No nos volvamos tan posmodernos donde esas cosas pasan de moda. Que aquí no pase de moda. Si no tiene una Biblia, cómpresela. Y no compre la Biblia más barata. Compre la mejor Biblia, y la mejor Biblia es costosa. Es costosa. Bien, quiero 1, 2, 3, usted que está tomando apuntes. Primer punto, para crear cultura. Número 1, tenemos que tener un lenguaje. Número 2, tenemos que tener un acuerdo. Y número 3, tenemos que tener un espíritu. Entonces vamos con el punto número 1. Vamos por favor a ir a Génesis capítulo 11, versículo 1. Génesis capítulo 11, versículo 1, vamos a ir ahí. ¿Estamos ahí? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el primer punto? Un lenguaje. ¿Para qué? Para crear cultura. Para crear cultura lo primero que necesitamos es tener un lenguaje. Si no tenemos un lenguaje no podemos crear cultura, todo empieza por ahí. Entonces vamos a ir a la palabra. Dice que tenían entonces toda la tierra, ¿qué cosa tenía? Todos tenían una sola lengua y todos hablaban, ¿qué es lo que hablaban? Unas mismas palabras. Continuemos. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Verso 8. Así, dejémoslo hasta ahí. Nótese que los hombres se unieron con una intención, se unieron en un lenguaje. Ellos se pusieron de acuerdo en ese propósito y empezaron 3 veces. Dice, vamos, hagamos una ciudad, hagamos una torre, vamos, hagamos esta obra. Y ellos empezaron la obra. No dice que consultaron a Dios, no dice que pusieron este propósito a ver si Dios lo prosperaba. No dice eso, pero ellos arrancaron una obra donde Dios no estaba, pero una obra que estaba llamada a crecer. Escúcheme, los hombres muchas veces se pueden unir en buenos propósitos o en malos propósitos. Y tanto los malos propósitos pueden prosperar en el mal, como los
pueden prosperar o no prosperar siendo buenos propósitos por cuanto no hay un lenguaje. Cuando los malos propósitos, porque ellos estaban evidentemente en un propósito que no era el de Dios, ni engrandecía, ni era para la gloria de Dios, pero la torre y la obra estaba creciendo y Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. Hay cosas donde Dios no está, pero están llamadas a prosperar, a crecer, porque los hombres se vuelven en uno, porque el idioma es uno y porque se fortalecen en una cultura y en un mismo propósito. Y yo voy a decir una palabra, la verdad no es que me guste, pero voy a utilizar esta palabra. Cuando Dios fue a visitar los hombres en la ciudad, Dios se preocupó. Y la deidad dijo, la deidad, ¿por qué? Porque Dios Padre, Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad habla y dice, vamos, confundamos ahora su lengua, para que ninguno entienda a su compañero. Si Dios no desciende y confunde su lenguaje, esa obra estaba llamada a crecer y a crecer y a crecer y a hacer una gran torre y a hacer una cosa impresionante, y Dios tuvo que bajar a confundirlos para que no prosperaran en el mal. Si el mal puede prosperar, el bien puede prosperar cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en un solo lenguaje. Pero cuando el pastor habla una cosa, el hermano habla otra cosa, y el hermano habla otra cosa, y el pastor propone una cosa, y el hermano dice, lo respeto pero no lo comparto, el otro dice, a mí no me parece, y si lo hacemos de esta manera, no, y alguien dice, no, pues como no se tuvo en cuenta lo que yo dije, entonces yo no vuelvo a hablar, entonces como no se tuvo en cuenta mi punto de vista, yo por allá no vuelvo. Eso así no funciona, hermano. Tenemos que unirnos en un lenguaje, tenemos que unirnos en un acuerdo. Hay una palabra que es muy especial, que está en Amós, capítulo 3, versículo 8, dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Usted lo ha escuchado? Esta palabra se cita, de hecho, cuando uno está orando, uno escucha ese recitar de ese verso. ¿Caminarán dos juntos si no estarán de acuerdo? No, no van a caminar, no llegan muy lejos, porque imagínense que es un choque de trenes, es un choque de fuerzas, el uno jala por un lado y el uno jala por otro. ¿Usted no cree que esa fuerza, esa presión continua todo el tiempo hace que un día, más tarde que temprano, la cuerda se rompa? ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A veces en el diálogo y cuando se habla, la gente dice, lo respeto, pero no lo comparto. Y a mí ese lenguaje me preocupa cuando se da a nivel iglesia. A mí ese lenguaje me preocupa cuando se da a nivel de familia o a nivel de pareja. Porque lo que no nos une, nos divide. Es fácil entre amigos decir, lo respeto pero no lo comparto, pero es que es un amigo ocasional, es conocido, no hacemos comunidad, no dependo de él, pero en la iglesia somos familia, y en la casa con mi esposo, con mis hijos, somos familia. Por eso en esos dos espacios, esa palabra debe socializarse y purgarse, porque lo respeto pero no lo comparto, eso nos termina dividiendo. Lo que no se comparta nos divide. Ese tipo de cosas hace daño en la iglesia. Si usted es esa persona, ahora en esto yo voy a empezar a tocar algunos callos. A veces cuando se está lanzando una idea, cuando el pastor o los pastores lanzan una idea, allá hay una cultura contraria y hay un diálogo interno. Y el diálogo interno habla, pues a mí no me parece. Interno.
no dice nada, no musita nada, haga de cuenta que yo no estoy hablando, solo lo estoy pensando. Hay una buena idea, el pastor necesita que se unan, y por ahí hay un espíritu contrario que dice, amanecerá y veremos. Pues eso a mí no me parece, pues yo no estoy de acuerdo, pues no sé qué, pues conmigo ni no cuenten. Si me dicen que levanten la mano, yo no la voy a levantar, y si me están esperando para que yo me quede, pues me voy a ir rápido. Con eso así no se puede. Entonces, esa persona que habla así se convierte en una piedra en el zapato, o esa persona es una persona frustrada dentro de la iglesia. Por eso yo le invito a que nosotros purguemos esas diferencias y nos unamos a ser un solo frente y nos unamos a ser una cultura si queremos llegar lejos. Los de la Torre de Babel dijeron, vamos a hacer una gran ciudad, vamos a construir una gran torre, y iba para arriba la obra. Estaba creciendo la obra porque tenían un solo lenguaje. Esto del lenguaje es muy especial. Yo voy a decir esto. El lenguaje que tenemos tiene mucho que ver con el espíritu que manejamos. Voy a volverlo a decir. El lenguaje que tenemos tiene mucho que ver con el espíritu que manejamos. Y mi deseo para esta iglesia que está calentando motores es que ustedes sean de un mismo espíritu y de un mismo sentir. Eso no quiere decir que todos nos vamos a gustar las mismas cosas, no estamos hablando de eso. Habrán diversidad de cosas porque somos diferentes. A algunos les gusta el rojo, a otros les gusta el amarillo, a algunos en mi cultura se habla de arepa, a mí me encanta la arepa, a otros allá les gusta el pan, bueno, yo no conozco acá, a unos les gusta el cochinito, a otros les gustará, bueno, yo qué sé de los platos que hay acá. Esas diferencias no suman ni restan. En la casa, mi esposo le gustan los huevos con pan dulce. Y yo no sé hasta el día de hoy qué gusto le saca eso, pero eso no pasa nada. Yo le doy huevos con pan dulce y no pasa nada. Y yo me como los huevos con mi arepa tostada y no pasa nada, porque ahí sí, no pasa nada. Pero en cosas importantes, de ir para un mismo lado, no podemos decir lo respeto pero no lo comparto, porque si terminamos diciendo lo respeto pero no lo comparto, eso nos divide, o por lo menos nos frena el paso. Esas cosas deben empezar a purgarse. Eso es importante. Ahora quiero ir a un segundo punto. ¿Y cuál es el segundo punto? Acuerdo. Muy bien. Para que haya un solo lenguaje, se necesita que haya acuerdo. Para que nos empecemos, escúcheme, hermano, si usted viene de su casa y en su casa vive con su esposo o con su compañero o con su hijo, usted no vive solo, es importante que empiece a haber acuerdo. Está claro que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y hay muchas cosas en las que no compartimos. Esas cosas que no compartimos necesitamos socializarlas. Porque si esas cosas no se socializan, entonces nos empezarán a dividir y entonces empezaremos a manejar un espíritu contrario. Yo le voy a decir, ¿ha estado usted en algún lugar donde el ambiente se torna pesado? Donde la atmósfera se hace pesada, donde hay un no sé qué en un no sé dónde que me hace sentir no sé cómo. ¿Ha estado ahí? Que es algo que es subjetivo, no lo podemos tocar, pero lo podemos percibir. ¿Ha estado ahí? Y sentimos como una barrera invisible donde las palabras como que rebotan. ¿Sabe por qué? Porque estamos manejando un espíritu contrario. Un espíritu contrario. Como iglesia necesitamos tener el mismo espíritu. Claro, a veces nos ponemos bien súper espirituales y podemos decir, ya tenemos un solo espíritu, tenemos el espíritu de Dios. Sí, pero cada uno, ¿qué espíritu maneja? A veces ni siquiera nosotros nos hemos conciliado en un espíritu con Dios.
Entonces es importante que nosotros empecemos a manejar el acuerdo. Y para nosotros manejar el acuerdo, pues tenemos que empezar a hablar. Es importante que hagamos eso. Hay un texto bíblico en Mateo, capítulo 18, versículo 19. ¿Qué dice Mateo, capítulo 18, versículo 19? Dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que quieran, en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El acuerdo es poderoso. Imagínense que el acuerdo, ¿se reúnen ustedes para orar juntos? Claro que sí, eso lo hacen todas las iglesias. Usted se imagina, a veces el acuerdo está tan fragmentado que ni siquiera nos ponemos de acuerdo para orar como iglesia. Tenemos varias clases de oraciones. Una de ellas es la oración conjunta, esa oración que venimos a la iglesia y vamos a orar por, entonces, 2 o 3 puntos. Pero si vamos a orar por 2 o 3 puntos, cuando estemos orando por A, todos deben respaldar la oración de A. Y no es que cuando estemos orando por A, el otro está orando por B, Z, J. No. Eso es como, imagínense hacer nosotros este ejercicio. Supongamos que yo voy a contar 1, 2, 3. Estoy suponiendo que voy a contar 1, 2, 3. Yo les puedo decir a ustedes, es solamente para que lo imaginen. Yo les voy a decir, a la voz de 3, cada uno va a decir un refrán cortico. Entonces usted piensa en el refrán, solamente un ejemplo, no lo vaya a hacer. Usted piensa en un refrán y entonces a la voz de 3 cada uno dice. Y yo le voy a decir a alguien, por ejemplo, mira Pepito, usted va a poner cuidado cuál es el refrán que ellos están diciendo. Y Pepito se pone a ponerles cuidado. Ya dijeron todos el refrán. Pepito, diga el refrán. ¿Usted cree que él le pega un refrán? Él no le pega un solo refrán, porque todos están diciendo una retahíla diferente. Entonces, cuando todos están diciendo una retahíla diferente, usted se imagina aquí que necesitamos crear una atmósfera de adoración. El del piano está tocando una nota, el de la batería está tocando otra nota, y si le pusiéramos el del bajo está tocando otra nota, y el de la guitarra está tocando otra nota. ¿Podemos crear un ambiente de adoración? No podemos crear un ambiente de adoración, porque hay muchos ambientes, porque hay muchas notas en el aire, porque no nos podemos poner, y cuando entramos, ¿usted cree que eso es orden? Eso sería un desorden. Cuando todos estamos hablando dentro, cuando todos tenemos un diálogo interno, cuando todos tenemos la opinión, cuando ninguno se puede poner de acuerdo con el otro, eso no es orden, eso se llama desorden. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros purguemos dentro de la iglesia. Porque para caminar para el mismo lado necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo que necesitamos ponernos de acuerdo? Ahora, ¿está de acuerdo que en la casa necesitamos muchos puntos ponernos de acuerdo? Y yo le pregunto, ¿y qué necesitamos para que haya acuerdo? Hablar. Y para que nosotros podamos hablar, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que nos escuchemos. Y seguramente vamos a tener puntos diferentes. Entonces en ese punto vamos a tener que hallar una cosa que se llama consolidación y acuerdo. Porque necesitamos caminar para el mismo lado. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a ir a uno de los puntos siguientes, y es un mismo espíritu. Intencionalmente lo quise dejar para lo último, porque esto de tener un mismo espíritu es poderoso. Hay una cita en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 4, y en esta versión es la NBI, la nueva versión internacional, creo. Bueno, esta versión dice: somos
un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo y tenemos el mismo Dios y Padre que está en todos nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Si tenemos el mismo Padre, si tenemos el mismo Dios, si hemos sido bautizados en el mismo bautismo, si compartimos la misma fe, si venimos a la misma iglesia y tenemos los mismos pastores, entonces esperaríamos que manejáramos un mismo espíritu. Pero déjeme decirle que no siempre es así. No siempre es así. Y podríamos nosotros, mira, le voy a llevar a que piense en esos ingredientes: lenguaje, acuerdo y espíritu. Esto es tan importante. A veces uno lee una redundancia cuando el Espíritu Santo bautizó a la iglesia en el aposento alto de Hechos capítulo 1. Dice que estaban todos unánimes y juntos. Uno diría, ¿para qué esa redundancia de la redundadera? Si estaban todos, se supone que estaban unánimes, y si estaban todos juntos, pues ya. No, podemos estar todos, pero no podemos estar unánimes. Y podemos estar todos y no podemos estar unidos. Pero para que el Espíritu Santo, solo para que llenara, con la llenura del Espíritu Santo se necesitaba que estuvieran todos unánimes y juntos. Para que ser llenos del poder del Espíritu Santo, se necesitaba que hubiera, si como iglesia ustedes están pidiendo llenura del Espíritu Santo, que debemos, esa debe ser una oración de todo cristiano, se necesita que la iglesia esté toda unánime y junta, y eso significa que todos tengan un mismo lenguaje, que todos tengan acuerdo, que todos hagan una gran comunidad, que adopten una misma lengua, que tengan el mismo Dios y Padre, que estén unidos por el mismo Espíritu, que tengan la misma fe, que caminen para el mismo lado. Esto de los espíritus es algo bien especial. Es algo bien especial. Yo sé que usted ha leído, y nosotros lo recitamos, donde dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial? Lo dice la palabra. Si lo puede poner y proyectarlo sería muy bueno. Y esto la gente lo ha asumido para que, bueno, para muchas cosas. Para que no se novien. Ahora, yo no sé si aquí en Rapita pasa, pero en la tierra de donde yo vengo, los jóvenes en la iglesia le encantan las filisteas. ¿Acá no? ¿No? Aquí no, tan bello. Miren, le gustan las mujeres ungidas, vírgenes y de su pueblo. Ay, santo. Gloria a Dios, hermano. Así es como debe ser. Pero allá en Colombia no es así. A los muchachos de la iglesia les gustan las filisteas. Allá les gustan las dalilas, allá les gustan, dicen que son más bonitas y todo eso. Bueno, pero les cortan el pelo, les roban las fuerzas y los dejan ciegos, sordos y mudos, como la canción de Shakira. Entonces, hermano, esto de no nos unamos en yugo desigual aplica en relaciones sentimentales, aplica en negocios, aplica en un equipo de trabajo, aplica en una sociedad donde vamos a poner dinero y vamos a poner un negocio. Necesitamos tener el mismo espíritu. ¿Qué es un yugo? ¿Usted ha escuchado? Es un yugo contrario o un yugo desigual. Usted sabe, ha escuchado esa palabra, la menciona, le es familiar, ¿verdad que sí? Imagínense que el yugo desigual, ¿a qué se refiere realmente? ¿Cuál es la connotación en la iglesia? Para que usted pueda mirar que realmente lo que significa. En el contexto de donde se fue dada esa palabra, fue un contexto agrícola, donde a los bueyes, en ese
tiempo para arar se utilizaban bueyes, no tractores como hoy. Y los bueyes necesitaban que fueran de la misma talla y del mismo peso. Para que las eras, además les ponían acá un yugo precisamente en el cuello y eso hacía las eras. Imagínense, piensen esto, películense un poco conmigo. Si el buey era más alto que el otro, ¿cómo quedaba la era? Así, como la mesa con 3 patas, quedaba torcida. Pero si el otro buey era más flaquito que el otro, ¿cómo le quedaba la era? Una más ancha y una más angosta. Se necesitaba que los bueyes que estaban arando el terreno tuvieran la misma talla, o sea, la misma estatura y tuvieran el mismo peso para que las eras quedaran igual. Si la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, es porque cuando hay un incrédulo, ya no estamos al mismo nivel. Ahora hay otro engaño. La gente piensa que porque viene a la iglesia ya somos iguales. Yo también encuentro yugos desiguales en la iglesia. Por ejemplo, una pareja de novios, muchachos que vienen a la iglesia. Le estoy poniendo algo hipotético. Que vengan a la iglesia. Ellos vienen, participan, pero han pensado en casarse. Uno dice, yo no quiero tener hijos, y el otro dice, yo sí quiero tener hijos. Ya estamos hablando de un yugo desigual. Alguien dice, yo no le veo problema al divorcio, y el otro dice, yo sí le veo problema al divorcio. Estamos hablando de un yugo desigual. Alguien dice, la verdad, yo voy a la iglesia, me gusta escuchar al pastor, a la pastora no me gusta. O a mí me gusta escuchar a la pastora, al pastor no me gusta, y ¿sabe qué? No me obligue a quedarme más tiempo del sermón porque no quiero quedarme más. Y resulta que uno del otro quiere quedarse allá tomando el cafecito, escuchando el chiste del pastor. Estamos en un yugo desigual porque hay uno que le gusta la iglesia y otro que le fastidia la iglesia. El otro quiere servir en la iglesia y el otro quiere deshacerse de la iglesia. Uno quiere abrir un grupo de vida en la casa y el otro quiere cerrarle la puerta para que un grupo de vida no se le meta en la casa. Eso se llama un yugo desigual. Y vienen a la iglesia. Entonces, el hecho que vengan a la iglesia no quiere decir que estamos al mismo nivel. No quiere decir. Porque si no compartimos el mismo lenguaje, si no tenemos la misma cultura, si no tenemos el mismo acuerdo, si en puntos neurálgicos no estamos en la misma nota, somos un yugo desigual. Somos un yugo desigual. Por eso, equipos de trabajo dentro de una iglesia deben compartir el mismo lenguaje, deben tener acuerdo y deben tener el mismo espíritu. Mire, dentro de la iglesia vienen muchos espíritus. En mi tierra, yo no sé si aquí se dice, por ejemplo, cómo entender este tema de los espíritus. A veces cuando hay una persona dinámica, que es enérgico, que está animado todo el tiempo, dice, ¿es que esa persona tiene un espíritu? A veces se habla del espíritu de emprendimiento. Se habla de espíritu deportivo, se habla del espíritu de oración, se habla del espíritu de gozo, se habla del espíritu de... Estoy hablando de espíritus. Y cuando estamos hablando de espíritus, se necesita que todos compartamos el mismo espíritu. Se necesita. Y se necesita que en el equipo de trabajo, miren, en la iglesia viene todo tipo de espíritus, todo tipo de gente. Porque la iglesia es un gran hospital y no se le puede cerrar la puerta a nadie, porque la gente viene urgida de cualquier cantidad de cosas. Pero dentro del grupo de servidores debe haber el mismo lenguaje, tiene que haber acuerdo y tienen que tener el mismo espíritu, el espíritu con el pastor. Si no está el espíritu con el pastor, no se puede avanzar porque habría una división. Habrían dos visiones.
no habría una visión, no, habría dos visiones. Y así no se puede. Si usted no puede aliarse, si usted no puede tener un acuerdo con el equipo, con los pastores y los hermanos, es mejor que se haga al lado del círculo de servidores. Pero que no se haga dentro del grupo de servidores, porque el Señor, el Espíritu Santo, el pastor y los servidores son un frente común, como los que se reunieron para hacer la torre en Babel. Y cuando hay acuerdo, nadie los para. Nadie los para. Entonces esto es importante, que nosotros tengamos el mismo espíritu. Voy a mencionar que cuando una iglesia tiene el mismo espíritu, eso hace que el corazón de Dios se alegre. Quiero que vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. En los primeros versículos, Pablo está hablando a la iglesia de los filipenses, a los hermanos en Filipos. Y ellos, Pablo les está diciendo en el versículo 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir. ¿Cómo empieza Pablo diciendo completad mi gozo? Pablo era como un padre, era el padre para la iglesia. Y él en su misión apostólica, él establecía aquí y se iba, y después de un tiempo venía y empezaba a supervisar las iglesias en varios lugares. Y no hay nada más agradable para un padre. Yo soy madre y como pastores somos padres espirituales para otros. No hay nada, no hay cosa que genere más gozo que uno ver a sus hijos biológicos o a sus hijos espirituales, todos reunidos gozándose los unos con los otros. Uno se siente contento. Pablo estaba diciendo: ¿ustedes quieren verme feliz? ¿Ustedes quieren verme pero así rebosante de gozo? Sientan lo mismo. Pónganse de acuerdo. Hablen lo mismo. Y yo me voy contento. Pero yo no puedo, yo voy a parafrasear el espíritu de Pablo, pero yo no puedo estar feliz cuando yo me doy cuenta, porque me escriben los hermanos que en la iglesia hay divisiones, hay contienda, y el uno jala y dice: ¿usted cree que yo soy de Pablo? No, yo soy de Apolos. No, yo soy de no sé quién. No, yo soy de no sé quién. No, mi padre espiritual. Y otro sale diciendo: pues mi padre espiritual es Dios. Yo no necesito ningún padre espiritual aquí en la tierra. Cuando una iglesia está así, un padre, un pastor, un líder se siente triste. Porque no hay unidad, no se están amando los hermanos. ¿Y cómo se siente Dios, que fue el que derramó su sangre por nosotros? Triste. Porque la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten todos juntos en armonía. Mirad cuán bueno que cuando el pastor trae una predicación, usted traiga la agenda. Y usted dice: qué palabra tan rica. Y usted va y se la compartió al que no vino a la iglesia. Dijo: un mensaje especial se habló el pastor. Y el otro comparte su mismo espíritu. Es lástima que yo no pude ir. Y todos están jalando para lo mismo. Eso, ¿cómo cree? Mire, eso es como la rienda que pide el caballo al buen montador. Le pide rienda. ¿Y cómo cree que se siente el líder de ese grupo? Pues le inspira más porque es como la rienda en el caballo que me está pidiendo. Eso es lo que todo pastor desea. Yo deseo que la gente me pida rienda. Uno desea que la iglesia, cuando predica, estén así y que diga: qué palabra, el Señor me habló, y que usted vaya y la reproduzca en otro y en otro. Eso es cuando compartimos el mismo espíritu. Cuando hacemos eso, usted le pide rienda al pastor: pastor, deme más. ¿Usted cree que eso no inspira al pastor a buscar más de Dios? Claro, a cualquier pastor.
porque la iglesia está expectante, la iglesia está así, la iglesia está siendo proactiva, la iglesia está reproduciendo lo que yo le doy, y eso nos genera a nosotros como el talonar del caballo, como que nos están pidiendo rienda. Y Dios se pone feliz, porque dice, qué bueno. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así son acá. Quiero terminar con un par de citas. Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios quiere, hermano, que ese espíritu que Él nos ha hecho depositar, que cada uno de nosotros nos salíamos. ¿Saben que cada uno de nosotros tenemos un espíritu? Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Hay un juego de espíritu y espíritu. El Espíritu Santo con el espíritu de nosotros es espíritu humano. Nosotros todos tenemos un espíritu. Y Dios desea que mi espíritu se vuelva un espíritu con Dios. Y no que sea Dios espíritu, pero yo también soy espíritu. Y no que sea Dios queriéndome guiar, pero yo como tengo un espíritu independiente, yo no me dejo guiar por Dios. Porque sencillamente para mí eso, y yo elijo la persona con quien me quiero casar, y yo elijo el amigo con quien quiero, y el negocio que quiero. ¿Sabe que de eso hay mucho en las iglesias? Hermanos que no se sujetan a las decisiones con Dios. Hacen negocios solos, hacen una vida totalmente independiente, y por más que recite, yo soy un espíritu con Dios, no es verdad. Porque para ser un espíritu con Dios, yo tengo que tomar la decisión de ser un espíritu con Él. Y ese ser un espíritu con Él me implica y nos implica a que cada uno de nosotros le digamos al Señor, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús también tenía un espíritu, pero Él hizo que su espíritu fuera uno con Dios, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros purgamos mi voluntad a la voluntad de Dios, yo estoy siendo un espíritu con Él. Para que haya un solo espíritu, tiene que haber en parte renuncia de mi espíritu independiente. Cuando yo no renuncio a mi espíritu independiente, yo no puedo ser un espíritu, ni con Dios ni en un equipo de trabajo. Porque yo tengo un espíritu independiente. Ese espíritu independiente no encaja con todo, no se sujeta a nada, no es equipo de trabajo, él es República Independiente. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Cuál espíritu? El espíritu del hombre. ¿Cuál espíritu? Mi espíritu. Mi espíritu es una lámpara para Dios. No es el espíritu de Dios, es mi espíritu. Piense qué hace una lámpara. Una lámpara alumbra. Mi espíritu es lámpara de Dios. Pero a veces mi espíritu no alumbra. Porque mi espíritu no es uno con Dios. Y cuando no es uno con Dios, entonces pues no alumbra. Porque lo que hace que mi espíritu alumbre es el Espíritu Santo. Pero cuando mi espíritu es uno con Dios, alumbra. Y eso es lo que Dios desea. Y yo quiero terminar con esa cita. Y la podemos ver ahí, y le pido que nos pongamos sobre nuestros pies. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia se convierte en un frente común donde todos van para el mismo lado. Donde todos van para el mismo lado. Y eso hace que se purguen muchos errores y muchas fallas y muchos fracasos, porque todos van para el mismo lado. Y Dios quiere que nosotros, como gran equipo de trabajo, empecemos a caminar todos para el mismo lado. Amado Dios, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado recursos para caminar en acuerdo.
porque tú nos has dado, Señor, un espíritu, nos has dado una sangre, nos has dado tu palabra, nos has dado una casa que es una iglesia, que es nuestra iglesia, ha puesto unos pastores, nos has dado, Señor, a beber de la misma palabra para que todos hagamos un gran equipo de trabajo. Levante sus manos y empiece a declarar y a pedirle al Señor que Dios le llene para usted poder ser esa persona que ayuda a caminar y a empujar esta obra para donde Dios quiere. Dios quiere que esta casa gane a españoles. Dios quiere que esta casa gane a los de acá, a los de este lugar, gane a los de las comunidades vecinas. Dios quiere que esta casa gane a los de su lugar donde usted vive, a sus compañeros de trabajo. Dios desea que usted pueda ser esa persona que trae a otros, que inspira a otros, y que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos inspiradores de vida, que donde sea que usted está, su amigo, su familiar, su vecino, le diga: yo quiero de lo que usted tiene. Y para que eso pase, necesitamos ser un espíritu con Dios. Pero también necesitamos tener un lenguaje en esta casa. Amado Dios, yo reprendo todo espíritu de división. Yo reprendo, Señor, todo espíritu contrario. Y yo le ordeno al espíritu humano que se alinee a ser un espíritu con Dios. Que se alinee a ser un espíritu con el pastor, con la pastora, con los servidores. Que cuando haya algo que no esté de acuerdo, cada uno sepa ir a la fuente y cada uno pueda ponerse de acuerdo hablando, para que todos empiecen no a restar, sino a sumar. Espíritu Santo de Dios, trae, porque dice la palabra que allí envía el Señor sanidad y unción. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Declaro en el nombre de Jesús que cada uno de mis hermanos empiezan a tener y se fortalece un lenguaje, se fortalece un acuerdo y se fortalece un espíritu. Un espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de este lugar, el espíritu de la casa. Y declaro en el nombre del Señor que usted dice: Señor, y yo soy parte en ese gran equipo. Yo soy parte en ese gran equipo. Dios lo trajo para sumar, Dios no lo trajo para restar. Con Él somos más, no somos menos. Con Él somos mayoría, no somos minoría. El Señor quiere que nosotros avancemos, no que retrocedamos. El Señor quiere llevarnos en cambios por procesos y no por sucesos. Que usted pueda levantar su mano y decirle: Señor, yo quiero dejarme moldear en el proceso. Yo quiero ser transformado y transformada por los procesos. Que esos procesos nos llevan a bendición y a transformación en nuestras vidas personales, pero también como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria